Señor Sergio Macián, diputado de Vox por Tarragona, buenos días. Muy buenos días, Xavi, ¿cómo estamos? No tan bien como usted se dice, como se dice en estos casos. Oiga, veo una foto detrás, es Su Majestad el Rey, ¿no? El rey Felipe VI, exactamente. ¿Está en la sede de Vox o está en su casa? No, no, esto... Bueno, la sede es prácticamente mi casa, pero efectivamente es la sede, el despacho de la sede, donde preside Su Majestad el Rey y la bandera nacional. Oiga, he de decirle que tengo un espía en la sede de Vox. Creo que han acogido a un gato. Sí, ha sido esta mañana, yo cuando llegaba, pobrecillo, cuando llegaba a la sede ahora, hace una hora y media o así, nos habían dejado abandonado en el rellano un gato con una tarrina, con una vasija de agua. Y oye, es muy simpático, tú no sé si adoptarlo, le llamaremos Boxy al gato y no. Bueno, suerte que no le pone a Bascal, porque le habría el expediente No, disciplinario. exactamente. Pero no, la verdad es que pobre es muy majete. Ahora he contactado con un amigo mío bombero que tiene una protectora de animales y ya me ha dicho que si esta tarde no aparece el propietario lo llevaremos allí. O sea, veo que hay alguien que se fía de Vox, les dejan hasta el gato y además con agua. Sí, exactamente. Sí, deben pensar que somos los más responsables del edificio, de la comunidad. Bueno, oiga, ¿cómo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Porque creo que les pintaron la sede, ¿no? Sí, entonces, bueno, esto es cada año. Este año ha sido menos, ¿eh? Este año ha sido solamente como figura en las fotografías que se ven en pantalla, pues solamente es la valla, el perímetro exterior. Ha habido años que la reja de detrás, que la hemos tenido que poner porque, bueno, cada dos por tres nos rompían los cristales, hay días que nos han tirado vamos, heces, animales. El año pasado, creo, sí, el año pasado fue que pararon aquí con una especie de máquina de estas que tiene un cañón aspersor y nos rociaron toda la fachada de prurines. Entonces, bueno, ese fue un ataque más original que este, que al final supone pues pintar las vallas. Pero esto es el ataque de todas estas feministas, que se llaman feministas, que al final lo que promueven pues es el odio entre el hombre y la mujer. Pero desde luego todas estas luego callan frente al burka y el hijab y en general frente a la sumisión islámica. Es verdad que no llaman frente a este tipo de conductas no protestan, ¿no? Solo protestan contra aquellas a los que pueden sacar o contra aquellas cosas que pueden sacar rédito político. Bueno, la verdad es que sobre Rejón y Monedero también creo que han callado. No por nada, se lo he puesto bien, pero es que no las he oído hablar. Sobre Ábalos, sobre Rejón, sobre Monedero, pues claro, eso rompe un poquito el discurso este de la izquierda, del heteropatriarcado, etcétera, bueno, pues, al final ellas mismas se retratan con ese tipo de actitudes, ¿no? Porque al final, gracias a Dios, la Constitución ya protege pues, la igualdad entre el hombre y la mujer y más allá de eso, pues hay algunas conductas bueno, que tienen por finalidad, como digo, pues enfrentar a hombres y mujeres, que es lo que ha hecho siempre el marxismo cultural, que es buscar, cuando ya no se puede enfrentar al empresario con el trabajador, pues se enfrenta al hombre con la mujer o incluso a las propias mujeres. Ahora que ya cada uno puede autopercibirse como quiera y el sexo biológico para estas personas, para este tipo de colectivos, ya no tiene trascendencia, pues incluso está enfrentando a las propias feministas entre sí. Al final Oiga, es todo un disbarate. lo que pasa es que con solo la Constitución no es suficiente, ¿no? ¿Hay que hacer alguna cosa más o para ustedes no hay que hacer nada en tema de política feminista? No, nosotros obviamente entendemos que sí, claro, que sí, hay que hacer políticas a favor de la igualdad, pero que la Constitución ya protege al hombre y la mujer. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, ahora venía por la calle y encontraba en la plaza una pancarta que ponía no a la brecha de género. Y, bueno, pues dígame usted dónde está esa brecha de género. ¿Estará en los operarios que están trabajando a pie de calle? ¿Estará en las minas? Porque efectivamente la mujer, de un modo natural, ha conseguido pues llegar a romper techos de cristal que antes existían. En la magistratura son el 70%, en enfermería son el 90%, en medicina son el 70%, ya no digo en el ámbito de la puericultura y de las guarderías, en que prácticamente son el 100%. Es decir, la mujer ha ido incorporándose de una manera natural al mercado de trabajo, pero cuando eso se fuerza, con estos procesos de feminización forzosa, con las cuotas, con los privilegios, pues al final se generan esas desigualdades y esos enfrentamientos entre hombre y mujer que desde luego en Vox no compartimos, ¿no? Y los denunciamos. Lo que pasa es que creo que ahora se trata de, incluso en la construcción, ¿no? La ministra dijo el otro día alguna cosa en este sentido. Pues no recuerdo las palabras ahora mismo de la ministra, pero vamos, Hace bien.
No, hace bien, pero no se preocupe, se las voy a recordar si puedo un momento, más o menos, bueno, más o menos, ¿no? Pero que había que aquello, la incorporación de la mujer al sector de la construcción. Ah, sí, muy bien, sí, sí, ¿no? Sí, vamos, viva la libertad. Lo cierto es que actualmente los que se parten la espalda, ¿no? Y se dejan la piel en las zanjas de las obras que podemos ver en la calle, pues, prácticamente el 100% son hombres. Quiere decir que al final, yo creo que de un modo natural, pues la gente se conduce hacia aquellas profesiones en las que, que puede tener más facilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por fortaleza física o por lo que sea, pues los hombres pues cubren ese tipo de profesiones y nadie lo ve mal. Nadie ve ahí una brecha de fin, de, no sé, de antihombre o ¿verdad? O feminista. Y sin embargo, pues en todo lo demás se critica de una manera absurda, ¿no? Y, bueno, es esto del 8M por cierto, el otro día me dijo un amigo una frase, que si estas supieran que el 8M leído al revés significa mocho, se llevarían las manos a la cabeza. Bueno, señor Sergio Macián, la verdad es que no quería hablar con usted de feminismo, ¿eh? Aunque en cierta Ah, manera, ha salido. no, aunque me la ha puesto a huevo, perdón. No, más que nada porque usted es diputado de Vox por Tarragona en el Parlamento, especialistas en temas de seguridad y justicia. De hecho, usted es licenciado en Derecho, creo que es funcionario de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, dígame, ha tenido un mal día, ¿no? Tuvo un mal día la última semana, ¿no? Y le intentaron hasta robar. Sí, tuvimos un episodio vamos, muy violento. Yo me encontré, la verdad es que muy vulnerable, ¿no? En esa tesitura, porque yo suelo coger el tren para ir a Barcelona, que por cierto lo de cercanías ahora mismo es un auténtico drama. Y bueno, pues cogí un regional que entonces iban hasta San Vicente y ahí hacías un transbordo en autobús. Pero bueno, era de Barcelona a San Vicente de Calders. Y a la altura de Gavà, ¿no? Yo estaba leyendo, dejé la mochila, cosa que no hay que hacer nunca, en el altillo, en la repisa que tenemos todos encima del propio asiento. Y estaba leyendo un libro. Entonces abrieron las puertas, entonces miré arriba por pura casualidad, porque se me apareció la Virgen, miré arriba y no estaba la mochila y me dio un vuelco al corazón. Digo, madre mía, me han robado. Entonces, en ese momento me giro sobre mí mismo y a través de ahí, el cristal que se ve detrás de mí, pues ahí pude ver a una persona con dos mochilas en el andén, que ya era de noche, pero yo reconocí mi mochila porque llevo el paraguas que ahí se apunta en la foto y al otro lado llevo una cantimplora de color azul. Entonces, eso fue un indicativo que me permitió ver la mochila sin tener que preguntarle al sujeto que abriera la mochila para ver si era la mía, ¿no? Porque yo había dejado encima en el tren, pues la gabardina, la americana, tal. Yo bajé como un Miura, bajé del tren y cogí la mochila y eso sí, le pegué al tío un tortazo, vamos, que se quedó aturdido en el andén y justo empezaron a sonar otra vez las puertas, el pitido de que se iba el tren y me dio tiempo a subir con la mochila que había recuperado. Y esa foto es justo, pues no sé, quizá 30 segundos después de haber conseguido recuperarla con el aplauso, por cierto, del resto de la gente del vagón. Yo no sé si por el tortazo o por haber recuperado la mochila, pero que la gente estaba muy indignada, porque es que, en fin, esa inseguridad pues no solamente se vive en las calles de Cataluña, sino también en los trenes, ¿no? Bueno, el hecho también de hacerlos gratuitos, de hacer gratuito el trayecto, facilita que no solo suban viajeros, sino también suban delincuentes e intentar hacer pues, su agosto, ¿no? Oiga, iba a preguntar por la última frase que dice usted en el tuit, dice ha recibido su merecido. No lo hago porque yo lo he dicho, pero a ver si va a tener consecuencias para usted. No, a mí vamos, pues que me vengan a buscar. Si es que no tengo ningún reparo en señalar que al tío que me acaba de robar la mochila y al que yo veo en el andén que se lleva una mochila donde está el ordenador de trabajo del Parlamento, mi cartera, las llaves de mi casa y pertenencias personales, pues que se llevara un tortazo de primera, un soplamocos, que ya lo he dicho en algún otro sitio, pues es lo mínimo que se puede llevar este individuo, ¿no? Por intentar robar a los demás. Y Bueno, espero que la gente pues opte, porque al final si el Estado, si la Administración no te protege, que es lo que está pasando aquí en Cataluña, es decir, que al final pues cada día hay más delincuencia en las calles, las mujeres no pueden salir tranquilas a pasear, las personas mayores no pueden no pueden ir a recoger, a buscar su pensión al cajero, si no van muchas veces acompañadas de otra persona más joven, de un pariente, pues eso hace que al final pues, tengamos que optar muchas veces por esta solución de la autodefensa dentro de una normalidad, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo que vayamos con pistolas por la calle, pero desde luego a mí al tío que me viene a atracar, si puedo, se llevará un regalito de mi parte.
Qué mal estamos, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? Si el Estado no te protege, pero es cierto que Cataluña en algunos delitos está por encima de todo. Ayer veía, por ejemplo, incluso en robo de coches, ya no digo ocupaciones, agresiones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, bueno, en Cataluña tristemente lideramos todos los rankings de la delincuencia más violenta, ¿no? Empezando, como dices, por los homicidios, oye, a pesar de lo que puedan decir, ¿no? Muchas veces, incluso la Comisión de Interior, ¿no? Que han bajado, por ejemplo, el año pasado fueron 71 homicidios consumados, este año, el 23 y el 24 fueron 69, hubo 2 menos. Pero los homicidios no bajan, porque hay una trampa en la estadística, que eso ya lo hemos explicado algunas veces, que, por ejemplo, los homicidios son el único tipo delictivo en el que se separan los intentados de los consumados. Es decir, el único tipo de la estadística, el único tipo penal de la estadística que se separan. Y eso se hace ¿por qué? Porque genera alarma social y prefieren computar solamente aquellos que son consumados. Pero claro, si un tío te apuñala y a ti te salva un mosso que tiene formación, ¿verdad?, en parada de sangrado, o el SEM, que gracias a Dios tenemos actualmente unos servicios médicos de primera respuesta infinitamente mejores que los que había hace 10 años, el crimen sigue estando. Es decir, el intento de homicidio sigue estando. Lo que pasa es que te ha salvado pues, en los servicios médicos, que son ahora muchísimo mejores que hace, como digo, pues eso, 10, 15 años, ¿no? Pero si contamos los intentados y los consumados, es decir, estamos hablando de cifras absolutamente terroríficas. Aquí las tengo apuntadas. En 2024, en Cataluña hubo 353 homicidios, contando intentados y consumados. En Madrid fueron 178. Contando solamente los consumados y los fallecidos reales, en este caso son 69 en Cataluña, como digo, en 2024, y en Madrid 23, es decir, una tercera parte. Hombre, hay que plantearse por qué ha sucedido o por qué está sucediendo esto, ¿no? Porque triplicamos todos los datos de homicidios, por ejemplo, respecto a una comunidad autónoma con una población similar a la nuestra. Pero no solo esos delitos, también las violaciones y agresiones sexuales, que eso si quieres podemos luego hablar con más detenimiento, que han aumentado un 500%, un 550% exactamente en 8 años, del 2016 al 2024. En narcodelincuencia, en ocupaciones ilegales, en yihadismo, el 24, por ejemplo, el año 24 fue el año en el que hubo un 42% de operaciones policiales contra el terrorismo yihadista en Cataluña. Es prácticamente la mitad de todas las operaciones antiyihadistas fueron en nuestra región. Y bueno, respecto de los delitos sexuales que antes comentabas, pues efectivamente hemos pasado, bueno, Cataluña, por ejemplo, este año 1.742 violaciones, Madrid 664. Es decir, nosotros triplicamos prácticamente los datos de Madrid, Andalucía o Valencia, ¿no? 2016 fueron 336. Si cogemos, se han multiplicado por 5, por 5,5 las violaciones en 8 años. Es un aumento del 550%, de 336 en el 16 a 1.724 violaciones en 2024. Hombre, alguien tendrá que dar una explicación. Nosotros la hemos pedido en sede parlamentaria, incluso a la consejera Parlon, ¿no? Pero al final, pues la solución de ello siempre es fácil, ¿no? Nosotros acusamos de un discurso racista, de un discurso xenófobo, pero no ofrecer absolutamente ninguna solución. Es más, ellos ponen encima facilidades a esta cuestión, ¿no? Como con la ley del solo sí es sí, que aprobaron todos en el Congreso de los Diputados, salvo el PP y Vox, y en relación a esta ley, pues oye, ha motivado que salgan a la calle infinidad, miles cientos, de violadores, y que se haya condonado, que se haya rebajado la pena a más de 1.000 delincuentes sexuales. Es un tema muy, muy grave, ¿no? Nosotros en esta cuestión optamos por una solución que tarde o temprano llegará, que son las deportaciones masivas, ¿no? La inmigración ilegal pues, ha tenido un impacto clarísimo en la seguridad de las mujeres, en la seguridad en general, en el deterioro de los servicios públicos o en la pérdida de identidad de nuestra región. Señor Sergio, déjeme una pregunta para aclarar. Cuando habla de este año, ¿se refiere al año anterior o a estos meses del año transcurrido? No, al año 24. Sí, todo eso esos son datos que se obtienen del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que cierra por trimestres. Entonces, en el cuarto trimestre del año 24, que ya cierra el año, son datos que se han obtenido pues, muy recientemente, porque no se tienen disponibles el 1 de enero del año siguiente, sino que a veces, pues, hasta que todos los cuerpos policiales facilitan los datos al Ministerio, pues pasan unos meses, ¿no? Pues, recientemente hemos conocido el cuarto trimestre del 24 y, como digo, son 1.724 violaciones en Cataluña frente a 664 en Madrid. Y cuando uno mira la fotografía es que todo el litoral mediterráneo y el País Vasco acumulan prácticamente la totalidad de ese aumento de los delitos sexuales. Y esa foto coincide
con la misma fotografía, que es de dónde hay o dónde ha ido a recalar, ¿verdad?, la mayor parte de la inmigración ilegal en España, que es precisamente la franja litoral del Mediterráneo y también el País Vasco. Cuando usted decía un día habrá que planteárselo, ¿se refiere básicamente a eso? ¿Usted ve un objeto, una consecuencia directa entre la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia? Déjame decirle que yo creo que sí. Mi humilde opinión, entre otras razones, porque claro, si vienen sin papeles y tienen que comer, a alguna cosa se van a dedicar. Bueno, pero diga, perdón. No, los datos nos avalan de una manera... Claro, los datos no son fachas, los datos estadísticos son matemáticos. Entonces, cuando el 50%, más del 50% de los presos en Cataluña son extranjeros, si vamos al centro penitenciario de Joves, que es donde ingresan de 18 a 25 años, el reglamento penitenciario dice hasta los 21, pero programa hasta los 25. Yo los cuento hasta los 25, de 18 a 25. Allí, por ejemplo, son prácticamente el 85% de los condenados. Ya no estamos hablando de que haya gente en prisión preventiva, pues porque está pendiente de juicio, no, de los condenados, ¿no? Pues resulta que es absolutamente evidente. 292 había esta semana pasada, 292 internos en el centro penitenciario de Joves, 272 son extranjeros y 70 son nacionales. Y dentro de estos nacionales no cuento los que se han nacionalizado, que también los hay. Sí, ese porcentaje sería todavía mayor. Pero, por ejemplo, vamos a las violaciones. Actualmente hay condenados en Cataluña por el delito de violación, es decir, de agresión sexual con penetración, 29 individuos, de los cuales 26 son extranjeros, el 90%. Sí, esos son datos absolutamente objetivos, no son discutibles. Y cuando uno dice, hombre, la inmigración ilegal masiva, tiene impacto en la seguridad, pues es absolutamente evidente. Y en el aumento de la criminalidad violenta es absolutamente evidente. Yo creo que, entre otras razones, por dos muy básicas. Primero, porque aquí hemos importado una serie de inmigración procedente de países con una serie de culturas que son pues, incompatibles con los valores occidentales, y con culturas que denigran a la mujer, esto lo vemos cada día, sobre todo pues, a raíz del islamismo, con culturas, por ejemplo, en las que la violencia es una herramienta para resolver los conflictos sociales. Aquí, por ejemplo, y esto yo lo he explicado varias veces, vivimos en la sociedad más libre y más próspera del mundo. ¿Por qué? Porque aquí hemos construido nuestra sociedad y nuestras dinámicas sociales en base a tres principios: el derecho romano, la filosofía griega y la religión judío-cristiana. Con estos tres parámetros hemos construido una civilización donde el ser humano pues, convive, como digo, de forma pacífica en la sociedad más libre y más próspera del mundo. Por eso todo el mundo quiere venir aquí. Pero eso no es lo normal, ni se produce en otras culturas, sobre todo en países del norte de África o centro de África. Eso no es así. Allí la violencia es un método para resolver conflictos sociales. Y cuando viene un solo individuo es fácil que pueda integrarse aquí en nuestras dinámicas sociales, incluso por imitación de lo que ve a su alrededor. Pero cuando aquí vienen, bueno, pues llevamos 360.000, y que se sepa, inmigrantes ilegales que han venido desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, desde junio del 18, si no recuerdo mal. 360.000, claro, es que es una barbaridad. Eso acaba bueno, disolviendo, ¿no? una sociedad y sus dinámicas sociales. Pero entre otros motivos, además de, como digo, pues porque han venido personas de culturas en las que la violencia es un método de resolver conflictos, también porque cuando hay una inmigración masiva tan evidente y no hay ningún control de fronteras, pues aquí viene gente que muchas veces huye de sus países porque son delincuentes, porque han cometido un delito y vienen aquí, etc. No sabemos, no tenemos ningún parámetro, ningún control de los antecedentes penales de aquellas personas que vienen a Cataluña. Y el ejemplo básico lo tenemos en aquel yihadista que detuvieron en febrero del año pasado en Mataró. Lo detuvieron por un delito de yihadismo, pero al detenerle resulta que bueno, pues se hace una búsqueda de sus antecedentes y estaba buscado en Marruecos por haber asesinado, por haber quemado viva a su mujer delante de sus 2 hijos. Este señor hace 7 años, es decir, actualmente hace 8, en el 2024 hacía 7 años que estaba en Tarrasa y había huido cogiendo una patera después de haber asesinado, haber quemado a su mujer delante de sus 2 hijos. Pues este es el tipo de inmigración que entra en España cuando la inmigración es ilegal y es masiva. Entonces, ¿tiene un impacto en la seguridad? Pues es evidente que la tiene. ¿Es el famoso barbero de Mataró? Digo famoso. No me acuerdo, sí, no me acuerdo ahora de su profesión, pero es una persona que detuvieron una operación de estas antiyihadista, justamente en Mataró, bueno, también, perdón, me estaba hablando en Tarrasa,
Tarrasa no. En Mataró, efectivamente, hubo otro que luego fue a combatir con Daesh, Exacto. con el Estado Islámico. Sí, Creo no, que, no de es en hecho, Tarrasa. creo que eran dos primos, creo. Sí, efectivamente, sí. No, Perdón, también, señor Macías, cuando dice desde Pedro Sánchez han entrado 360.000 inmigrantes ilegales, si son ilegales, ¿cómo se sabe? Quiere decir, son las estadísticas de la Cruz Roja cuando llegan, pero no, algunos deben llegar incluso en avión. ¿O? no, exactamente, no, pero esos son datos que facilita el propio ministerio, que tiene hay un balance quincenal de inmigración irregular y se contemplan esas cifras. Yo más o menos, claro, es lo que decimos, siempre que se conozca, porque cuando uno ve esas imágenes muchas veces de pateras que llegan a la costa almeriense, etcétera, pues bueno, pues como hay un servicio prácticamente de taxi de estas personas que trafican con seres humanos, pues yo no sé todos aquellos que podrán pasar sin ser descubiertos, pero vamos, de entrada, el dato que hace poco, lo tuve que mirar hace poco con ocasión de una interpelación parlamentaria, pues eran 360.000 desde que Pedro Sánchez había sido presidente del gobierno. Eso se suma al final a esa voluntad, ¿no? de esa política de puertas abiertas, que luego acaba pues, en esos procesos de regularización masiva de inmigrantes ilegales que han aprobado todos en el Congreso, salvo Vox, ¿verdad? Empezamos siendo 500.000, luego fueron 700.000 y ahora estamos hablando ya de 1 millón. Y de ahí también a la nacionalización posterior de todos aquellos que has regularizado, que al final muchas veces toda esta cuestión de inmigración ilegal tiene claramente connotaciones políticas y connotaciones electorales. Resulta que, claro, con todos esos que luego se nacionalizan, porque no se han nacionalizado tantos marroquíes en España nunca, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Es el que más inmigrantes marroquíes ilegales ha nacionalizado. El dato ahora mismo no lo tengo delante, pero te lo podré facilitar. Sí, lo he Hablamos visto de en casi prensa, más o menos. 250.000 marroquíes. Es decir, muchos de ellos residen en Cataluña. Claro, eso al final, pues en términos de ley de Hond, puede dar un vuelco electoral clarísimo. De hecho, ya tuvo incidencia en las últimas elecciones generales de julio del 23. Tuvo una gran repercusión, porque de los 49, si no recuerdo mal, 49 escaños, ¿no? que corresponden a la circunscripción a las circunscripciones catalanas, pues hombre, hubo dos escaños más o menos, contándolos. Pues, la ley de Hond no es un cajón estanco, cada diputado, pero vamos, más o menos si cuesta de en torno a 75.000 votos, pues hombre, si hay 150.000 inmigrantes ilegales nacionalizados aquí, pues puede al final tener una clara repercusión en unas elecciones, ¿no? y en la conformación de mayorías. Oiga, déjeme retroceder porque al intento de robo de su mochila, en su mochila debía llevar el ordenador, temas de trabajo importantes, ¿no? Le dejo Sí, de sí. ver. No, muchas Vale, gracias. el autor del robo, no sé si preguntarle la nacionalidad. Era magrebí, seguro, yo no sé distinguir, pues yo te diría que es marroquí, pero no estoy seguro, sí, pero era magrebí seguro porque me dirigió unas palabras y efectivamente, bueno, gracias, lo conozco perfectamente. Unas palabras cariñosas, deduzco. No sé si antes o después de la mochila es mía, la mochila es mía, pero se dio enseguida que la persona era de fuera. No sé si argelino o marroquí. Pero que un poco con lo que decía usted, que el Estado no nos protege, ¿no? Qué triste tener que, en fin, que defendernos nosotros mismos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque en todo caso, si usted, bueno, aparte de perder el tren, hubiese hecho denuncia y tal, seguramente sería un largo proceso judicial sin demasiadas consecuencias penales. Es un hurto. Exactamente, sí. O sea, un hurto quizá por un valor superior a los 400, bueno, quizá no, por valor superior a 400 euros, que al final pues no es un delito leve, es un delito grave. Pero al haber recuperado la mochila, luego empezarían siempre las cuestiones, ya conocemos, ¿no? Más procesales, ¿no? Del tiempo en que ha tenido la disponibilidad sobre el objeto robado, etc. Pero al final fueron segundos, yo me di la vuelta y lo vi en el andén. Y siempre habrá algún abogado de oficio, ¿verdad?, que quiera oye, pues liberar a esta persona de sus consecuencias penales, pero lo cierto es que este señor se llevó mi mochila y a mí se me apareció la Virgen, porque si no me llevo a dar la vuelta y lo veo, o me doy cuenta en la siguiente estación, me doy cuenta en Castelldefels en vez de en Gavà, pues tendríamos que lamentar el robo de todas esas cuestiones. Y a mí, hombre, a nivel personal, pues era una broma, porque como salí disparado del Parlamento, tenía prisa, metí todo en la mochila
y no es prudente, también quiero decirlo. Hay que intentar diversificar. Si puedes llevar la cartera pues, contigo, las llaves en un bolsillo y el ordenador en otro, pues es mejor separar. A la vista de cómo están las cosas, tener las cosas distribuidas. Oiga, otra cosa también, usted ha citado, efectivamente, yo me acuerdo, esa ILP, era una ILP para que la regularización de los inmigrantes sin papeles, Sí, seguramente. ¿no? De hecho, hasta el PP votó a favor. Ya sé que usted es diputado de Vox, incluso le hago que en cierta manera seguramente le permitirá explayarse. Pero el PP tiene un problema con la inmigración, o mejor dicho, el PP tiene un problema con Vox, porque claro, el PP no tiende a hablar mucho de inmigración, no sé si por el temor de que Moncloa los meta en ese marco mental, en esa trampa, lo hace con frecuencia. Ayer mismo Pedro Sánchez de la ultraderecha, la derecha, Vox, el PP es la misma cosa. ¿Usted Pues, cree que el PP tendría que hablar más de inmigración o que tiene un bueno, problema habría que con respecto? preguntarse primero qué PP, porque claro, aquí PP es el PP, hay un PP de Alejandro Fernández, hay un PP de Cuca Gamarra, ¿verdad? Hay un PP que dice que se entiende mejor con el PSOE que con Vox, hay un PP de Margallo, que dice que, bueno, que la Agenda 2030, que promueve este tipo de pues, llamadas, ¿verdad?, a la inmigración masiva, pues es el Evangelio. Hay el PP de Borja Samper, que bueno, pues también dice que hay que integrar a Bildu en las instituciones. Es decir, no sabemos, hay un PP de Ayuso, hay distintos PPs, ¿no? Pero lo cierto es que, en cualquier caso, su patrón en materia de inmigración sí es común. Es decir, ellos, pues precisamente su actitud frente a la inmigración ilegal y sobre todo al reparto de los menas por toda la geografía nacional motivó la ruptura de los gobiernos autonómicos que teníamos en coalición. Y bueno, pues su postura a nivel de inmigración habrá que preguntársela a ellos. Fijo, hace poco decía, de verdad, en un programa con Ana Rosa Quintana, que había que frenar la inmigración ilegal. Entonces, cuando le preguntamos, eso es lo que hace Trump. Y dijo, no, lo que hace Trump es otra cosa, porque al final no sabía cómo salirse de esa incoherencia, ¿no? Lo vi. Sí, ellos muchas veces, que es el gran problema que tiene el PP, ¿no? Que dicen una cosa pero luego hacen otra absolutamente la contraria. Es decir, ellos dicen que defienden pues, la seguridad en las calles y defienden bueno, pues el control de fronteras, pero luego pactan en Europa todas las políticas con los socialistas, ¿no? Y también pues, el pacto asilo y el pacto migratorio. Es decir, al final, yo creo que los únicos que hemos tenido una postura absolutamente clara respecto a la inmigración somos Vox. Nosotros somos absolutamente partidarios de una inmigración legal, ordenada, integrable, que es muy importante, y que responda a las necesidades de nuestro mercado laboral. Y frente a eso, pues hay una inmigración ilegal, desordenada, masiva, que arriba a nuestras costas y que hay que poder frenar. Nosotros siempre decimos, ¿no? Primero, bloqueo migratorio, incluso con la Armada, no para pegar tiros a los cayucos, evidentemente, porque lo primero es una cuestión de humanidad, pero sí de forma disuasoria, para evitar que ese tipo de mafias que trafican con seres humanos y que muchas veces pues, arrastran a los propios cayucos hasta la proximidad de nuestro litoral, pues que se les ponga freno, mediante ese bloqueo. Y luego deportaciones masivas una vez han entrado en nuestro territorio. Y eso habrá que ver cómo se gestiona. Efectivamente, hay países como Meloni, por ejemplo, que han tenido problemas incluso por la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ahora Meloni parece ser que va a responder también de otra manera para intentar hacer esos campos, ¿verdad?, de alojar a los inmigrantes ilegales mientras se resuelve o no si tienen derecho de asilo, que muchas veces estos ya lo piden por sistema y por consejo de las propias mafias que los han traído a las costas europeas, ¿no? Pero, señor Sergio Meción, cuando usted dice bloqueo de la Armada, también dice, es cierto que evidentemente no se puede morir nadie en medio del Mediterráneo ni bombardear los cayucos, ¿no? Pero ¿eso cómo se hace? Lo digo primero porque la Armada es un cuerpo militar, no está especializado en funciones policiales, que son otras, y además precisamente cómo se hace, ¿no? Claro, insisto, bueno, no pues, se puede morir nadie en medio del Mediterráneo. Habrá que ver cómo
Está claro, habrá que ver cómo se hace, pero desde luego yo estoy absolutamente convencido de que si patrullan la Armada Española por las costas del Estrecho, va a haber un elemento disuasorio absolutamente evidente. Y el patrullaje es policial y también es militar. Los militares de eso saben absolutamente perfectamente cómo hay que hacerlo, ¿no? Y yo entiendo que si en ese patrullaje tú detectas una embarcación que acaba de salir, ¿verdad? Incluso hablo de las costas de Canarias, pues no sé, próxima a Senegal, a Mauritania, a las costas de Marruecos, etc., pues habrá que intentar que devolvernos a la costa más cercana, a la que es la de procedencia, no desde luego la costa donde pretenden arribar. Entonces, yo no digo que no haya que tomar, obviamente, que haya que impulsar medidas, como digo yo, militares, de disparar a esos cayucos, que sería absolutamente absurdo, ¿no? Nadie está hablando de esto, pero sí de un patrullaje disuasivo, un patrullaje que haga respetar nuestras fronteras. Y más allá de eso, pues habrá que ver cómo se articula todo eso con Frontex, ¿verdad? A nivel europeo, porque somos la costa sur de toda Europa, que esto muchas veces se olvida, pero bueno, Europa muchas veces descuida su frontera sur, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en España, y que las políticas que nosotros propugnamos tienen incidencia positiva, es decir, no bloquearemos, es probable, toda la inmigración ilegal que pretende arribar a nuestras costas, pero sí en un porcentaje muy alto. Y la prueba de ello es que en Italia, desde que gobierna Meloni, pues se ha reducido la llegada de inmigración ilegal en un porcentaje altísimo y por la teoría de los vasos comunicantes se ha incrementado incluso más que el porcentaje que ha dejado de recibir Italia, más en España. Es decir, al final las mafias saben perfectamente por dónde pueden entrar, por dónde tienen mayor facilidad y quién no les pone ningún obstáculo, ¿no? Entonces, nosotros se trata, y así lo decimos desde Vox, de recuperar pues o de llevar a cabo políticas que pongan trabas, ¿verdad?, a esas mafias que trafican con los seres humanos. Sí, pero déjeme decirle, yo la verdad es que algunas de las medidas, por ejemplo, Meloni, ¿no? O el famoso barco prisión del Reino Unido, ¿no? Que era, por cierto, no, lo había hecho no Vox ni el partido equivalente a Vox, sino el Partido Conservador británico. O Trump expulsando ahí inmigrantes ilegales, encadenados, etcétera, ¿no? Me parece que en algunos casos rozan el respeto a los derechos humanos. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto o haces medidas duras disuasorias o difícilmente se puede hacer algo, porque es evidente que van llegando, ¿no? No sé si el único objetivo es decir, cuidado, que estamos cambiando la política, o sobre todo la foto y el titular. Por eso, ¿no? Porque a lo mejor es que es un movimiento de gente que difícilmente puedes poner fronteras en el mar. Bueno, efectivamente, lo que hay que hacer, yo creo, desde luego, es ayudar a los países en origen. Efectivamente, hay una presión migratoria muy alta procedente de países de África. No todos huyen de la guerra ni del hambre, vamos a ser honestos, porque hay que ver, basta ver, por ejemplo, y eso lo decimos, los datos de la Consellería de Justicia, cuando habla de los casi 7.000 menas y exmenas, es decir, menores o jóvenes, vamos a decirlo así, ¿no? Jóvenes extranjeros no acompañados, entre menas y exmenas, entre los 2.500 menas y el resto hasta los casi 7.000 que son ya mayores de edad, menores de mayores de 18 y menores de 23, que son ese grupo que hay ahora en Cataluña, pues de esos el 95% son mayores de 16 años, que ya es un dato importante, y el 52%, por ejemplo, el 52% venía de Marruecos, que Marruecos es un país que, desde luego, no está en guerra. Es decir, que sobre esa cuestión, primero hay que ayudar a los países en origen que realmente lo necesiten. Y segundo, no dar facilidades a través de ayudas a las ONGs y a las mafias que trafican con seres humanos para impedir que estas hagan también este negocio tan drástico que al final se cobra tantas vidas en el mar. Luego yo creo que con ayudas en origen, un patrullaje de la Armada que ponga también ese elemento disuasorio y con un mayor control de fronteras ya terrestres, es decir, que la gente acceda, ¿verdad?, a nuestro territorio nacional por los puntos habilitados, es decir, por los puestos fronterizos. Con eso vamos a tomar vamos a intentar recuperar gran parte del orden, ¿no?, en el flujo migratorio. Es verdad que no se solventará del todo, pero ya solo con esos 3 pilares pondremos muchísimo orden.
Sí, pero fíjese que ha citado, por ejemplo, la expresión ayudas en origen. Lo ha dicho 3 veces, las he contado, ¿no? Pero ¿qué haces? Es decir, ¿deslocalizas fábricas y nos quedamos aquí con gente con más paro? ¿O les ayudas a cultivar tomates y es competencia directa al tomate español? O fresones, perdón, y llegan fresones con hepatitis, cosa que yo no sabía que podía pasar. Sí, Pero porque es un bucle cerrado, ¿no? Es muy complicado. sí, vamos a ver, a quien gobierna es a quien hay que preguntarle, porque yo, por ejemplo, lo que sí puedo decir desde aquí, yo soy un partido que está en la oposición, tanto en Cataluña como en el gobierno de la nación. Y, por tanto, quien ha de tomar esas medidas y ver cómo ayudar a esos países en origen para evitar esos flujos migratorios absolutamente desbordados, pues es quien está en el gobierno. Pero yo no he visto recientemente a ningún ministro, ¿verdad?, del gobierno de Sánchez negociando en África con los países de donde proceden esos flujos migratorios. No he visto a ningún ministro de Sánchez en el Sahel, ¿verdad?, con todos los países que conforman esa zona tan conflictiva, ¿verdad? O países donde, bueno, pues con Senegal, con Mauritania, con Marruecos, con Mali, con Gambia, pues ahí tendrían que estar nuestros ministros intentando ver qué fórmulas hay para poder evitar esos flujos masivos que también, entre el efecto llamada de nuestras políticas y las situaciones que seguramente están viviendo en esos propios países, pues bueno, se juntan el hambre con las ganas de comer. Pero desde luego creo, honestamente, que aquí, si no hiciéramos esas políticas en las que aquí se le regulariza fácilmente, ¿verdad?, a todo el que llega, asaltando violentamente nuestras fronteras, pues es posible que aquí a lo mejor optaran por ir a otros países o ya no salir de las costas. Pero yo creo que hay que tomar medidas, desde luego, para proteger la seguridad de los nuestros. Cuando hablamos de derechos humanos, vamos a preocuparnos primero de los derechos humanos de las personas que viven aquí, porque cada vez hay más delitos, cada vez hay más mujeres asaltadas y cada vez hay menos viabilidad en los servicios públicos que necesitan nuestros mayores. Por tanto, primero vamos a preocuparnos de los derechos de nuestros mayores, de los derechos de nuestras mujeres, de la seguridad de nuestras calles y, bueno, y luego de una forma proporcional con el resto de los países del mundo rico, podríamos decir, pues entonces intentar ayudar en origen a todos esos países de donde proceden esos flujos migratorios. De todas maneras, fíjese que ha dicho el gobierno tendría que enviar sus ministros a Mauritania y a Senegal, entre otros países. Hay que decir que Pedro Sánchez estuvo en Mauritania. Lo que Sí, pasa es que ahí fue y dijo, necesitamos 250.000 mauritanos. A mí me exactamente. sorprendió porque miré las estadísticas, tenemos 10.000 y luego es una república islámica. Una de las... Correcto. Hay 4 repúblicas islámicas en el mundo. Una es esa, ¿no? Con lo cual... Y luego al día siguiente se fue a Senegal y hizo aquella diatriba diciendo, no, la inmigración ilegal... O sea, en 24 horas cambió de opinión. Viene siendo el presidente del gobierno, esto lo hace con frecuencia, ¿no? Ya sabemos Pero, que para él mentir no es más que un cambio de opinión. bueno, eso lo dice usted, pero bueno, sí. Eso es terrorífico, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, al final, por ejemplo, la solución no es ir a Mauritania y ofrecer 250.000 puestos de trabajo en España, que con unas tasas de paro absolutamente elevadísimas, ¿no?, en Más la del Unión Europea. 10%, sí. Y 30% paro juvenil. Eso es. Entonces, al final, pues la solución pasaría por ir a esos países y ofrecer ayudas en origen. ¿De qué forma? Pues no sé, intentar ayudar que allí pues prospere algún tipo de industria que haga que ellos mismos pues puedan valerse por sí solos. Pero eso pues habrá que hacerlo a nivel, entiendo, europeo. No es una solución que pueda dar, desde luego, un país concreto de forma puntual. Pero para mí lo absolutamente relevante es que hemos de parar ese flujo migratorio, hemos de cortar de raíz esa llegada masiva de inmigrantes ilegales que está poniendo contra las cuerdas nuestro sistema de ayudas públicas, nuestro sistema sanitario, nuestra seguridad y la identidad de nuestros pueblos y calles, porque cada vez Cataluña se parece menos a Cataluña y más a Argelia o a Marruecos. Ha hablado también de deportaciones masivas, que es un término duro. Lo que pasa es que incluso lo propuso el ex canciller, ya no lo volverá a ser, además del SPD. No deja de ser curioso, ¿no? Sí, lo hemos dicho nosotros. Me parece que los socialistas españoles son los últimos que se enteran de la película, porque hasta sus socios, como efectivamente en Alemania, el señor Scholz, pues ya habían reclamado deportaciones masivas. Bueno, y al final la cuestión de la inmigración, también podríamos sumar la cuestión del campo, la cuestión de ¿verdad?, que ha sido maltratado por Bruselas. Pero la cuestión de la inmigración es quizá la clave de bóveda, ¿no?, de ese cambio pues, hacia partidos
que tienen en su programa, que no tiene un programa absolutamente coincidente, pero que sí tienen en su programa pues el respeto a sus fronteras y el control de la inmigración. Y así pues podemos hablar de Le Pen en Francia, podemos hablar de Orbán en Hungría, podemos hablar de AfD en Alemania, podemos hablar de Vox en España o de la señora Meloni en Italia. Y toda esta corriente, que yo espero que tarde o temprano también llegue a España, mejor deseable que sea pronto y no tarde, pero que esta serie de partidos, que podríamos llamar partidos patriotas, partidos soberanistas en Europa, pues que lleven a cabo un cambio de tendencia, porque si no, yo creo que puede llegar a ser tarde para poder revertir esta situación, porque cada vez, desde luego, las sociedades europeas se están diluyendo esos valores occidentales como un azucarillo. Lo podemos ver en Francia, lo podemos ver en Italia, lo podemos ver en Suecia, lo podemos ver en Francia, donde ya hay barrios absolutamente rendidos a la criminalidad, barrios absolutamente perdidos, y desde luego pues nosotros estamos prácticamente a las puertas de esos escenarios en los que revertir la situación sería muy complicado. El viernes pasado entrevistó a Josep Anglada, no sé si se acordará, él fue, digamos, el líder de un partido plataforma, que fue el primer partido que planteó el tema de la inmigración hace 20 años. Estuvieron a punto de entrar en el Parlamento, 75.000 votos, creo, en las elecciones del 2010, creo. Le dijeron de todo, un poco como usted. Me dijo en 3 ocasiones que fem tard, vamos tarde, en el tema de inmigración. Usted acaba de decir, podemos revertir la situación. ¿Podemos revertir o vamos tarde, no solo aquí, sino en toda Europa? Bueno, yo creo que en Europa hay países que lo van a tener ya muy complicado, muy complicado. Pero nosotros yo creo que estamos a tiempo de revertir la situación. Desde el punto de vista de la criminalidad, pero también desde el punto de vista social. Pero es complicado porque es que, claro, cuando tú regularizas, por ejemplo, ahora de golpe a 1 millón de personas, pues esos valores, yo no hablo de valores identitarios, pero sí por el respeto a nuestra historia, el respeto a nuestras dinámicas sociales, el respeto a nuestra forma de vivir, el respeto a nuestras tradiciones. Todo eso está perdido cuando tú vas a barrios como Cananglada, vas a barrios como Rocafonda, vas a Tarrasa, vas a Reus, vas al Vendrell, en estos sitios prácticamente a Salt, ya no quiero decir, pues en todos estos municipios, en estos barrios, desde luego es difícilmente reconocible el elemento de la identidad española, de la hispanidad, de ese legado, ¿verdad?, que hemos recibido de nuestros padres y que querríamos transmitir a nuestros hijos, pues que eso cada vez va a estar más complicado. Yo creo que eso pues es un acicate para muchos de los que estamos en política y sobre todo muchos de los que estamos en Vox, que vemos, ¿verdad?, una sociedad, yo que me he criado pues en los años 80 y 90, pues que hoy es difícilmente reconocible. Barcelona Olímpica, en fin, todos esos años con esos valores y esa forma de entendernos, pues cada vez está más complicada. Quizá, bueno, pues también los medios de comunicación no ayudan, ¿verdad? Porque muchas veces, salvo algunos periodistas honrados, entre los que te cuento, Xavi, pues... me acaba de hundir, pero bueno. El resto, por ejemplo, muchas veces pues procura silenciar esa realidad que vivimos en nuestras calles, ¿no? Que prácticamente pues cada vez se parecen menos a la sociedad que habíamos conocido pues, antaño. Esos barrios son barrios perdidos, son difícilmente recuperables, por decirlo de alguna manera. Bueno, son zonas no-go, sociedades paralelas, incluso zonas no-go. Mira, pues sobre esto también podríamos hablar, porque el otro día tuve ocasión de estar en el Raval y bueno, pues allí en el Raval hay una asociación de monitores de lleure, de tiempo libre, que ha denunciado que las niñas pues prácticamente a los 12 años desaparecen de las actividades extraescolares y de las colonias que ellos organizan, ¿no? Y efectivamente pues eso se da porque se está produciendo una progresiva islamización del modo en que conocemos la famosa metáfora de la rana en agua ardiendo, ¿no? Si no es una islamización de hoy para mañana, pero es una islamización que se va produciendo hasta el punto de que luego la cocción va siendo progresiva y para cuando queramos darnos cuenta, pues probablemente ya nos saltaremos del agua hirviendo, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, eso ¿en qué se manifiesta, por ejemplo? Pues en esto, en que pues,
violentan los derechos de las niñas, ¿verdad? Porque no se las deja salir con amistades masculinas, se les obliga a ponerse el velo islámico o hay mil ejemplos, ¿no? En esto del barrio, ¿no? Pues, en fin, los menús escolares, ¿verdad? Que ya prácticamente se van transformando en muchos colegios a menús halal. Esto ya en Tarragona, el otro día me decía una profesora que hay un colegio de uno de los barrios periféricos de Tarragona, pero que también lo he oído en varios colegios de Barcelona, que al final les sale más rentable al colegio ya de hacer un menú halal para todos. Es decir, claro, al final no es el que llega el que se integra, sino que es el autóctono, el oriundo, el que se tiene que adaptar a las costumbres extranjeras, porque en la clase prácticamente ya son mayoría las personas que quieren ese menú halal, ¿no? Pero hablamos también de programas de lengua árabe y cultura marroquí, en fin, y todas estas cuestiones, o el comercio local mismo, Xavi, que cuando uno pasea por Vendrell, por determinadas ciudades, ya el colmado de toda la vida pues ha sido sustituido por un locutorio, por una peluquería rotulada en árabe, por una carnicería halal. Entonces, todo eso tiene una gran repercusión, ¿no? Y en esto de las niñas, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, que no se las permitiera pues, salir a jugar a la calle, que no ves niñas en el Raval, que el porcentaje de niñas que se apunta a las actividades que organizan estos monitores de Lleure a partir de los 12 años cae absolutamente en picado, y eso es porque hay, pues eso, unas entidades religiosas y que ejercen un control social sobre esas familias, ¿no? Entonces, generan una sociedad paralela, que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Y que son el marco de convivencia que nos hemos dado, pues ya no están vigentes, ¿no? ¿Qué está vigente? Pues la Sharia y los códigos éticos o islámicos. Entonces, ese es el gran problema y lo que cada vez va sucediendo en más barrios de Cataluña. Y eso es, desde luego, lo que desde Vox denunciamos y no queremos que se produzca. Déjeme ponerle un vídeo, le sonará la cara seguro, ¿eh? Hace poco, un colectivo de profesionales del Raval que trabaja con niños nos decía que las niñas no pueden acudir a determinadas actividades por culpa de aquellos que provienen de países con culturas que denigran a la mujer, y eso no lo podemos permitir, porque no es solo una cuestión de seguridad, de falta de seguridad, es una cuestión que atenta contra las libertades básicas de todos los españoles. Cuando habla de determinadas actividades, se refiere a actividades extraescolares, supongo deportivas, incluso culturales, ¿no? Música y tal. Está mal visto, ¿no? En el Islam. Exactamente. Y son estos propios monitores los que dicen que a partir de la edad en que pues a partir de los 12 años, ¿no? Que probablemente podríamos considerar que se acaba la etapa infantil y empieza la adolescencia, pues las chicas que vienen de países islámicos, por la propia presión cultural que ejerce su familia y las entidades religiosas que las controlan, pues dejan de participar en esas actividades. Entonces, ahí estamos haciendo que no se produzca una verdadera integración. Sí, claro, yo creo que esto va más allá. Vamos a ver, aquí cuando una persona viene a nuestro país, no solamente ha de cumplir la ley, que esto es lo que dicen muchos, no, bueno, ya que cumpla la ley. No, eso se da por supuesto, que cumpla la ley. Lo que tiene que hacer es integrarse en nuestras dinámicas sociales. Y si no se integra en nuestras dinámicas sociales, pues desde luego la integración es una quimera. Y eso se produce por dos cuestiones. Primero, cuando se facilitan esos procesos de integración, podríamos decir, de juntar a todas esas personas en el mismo barrio, pues al final la integración se complica. Porque, bueno, pues al final, claro, pues, por ejemplo, ¿cómo va a aprender una persona, ¿verdad?, recién llegado, un marroquí recién llegado, por qué va a intentar aprender español o aprender catalán si ya en su barrio pues hay más personas que hablan árabe que español o catalán? Entonces, los procesos para que se produzca una verdadera integración, desde luego no hay que juntarlos, que es el problema que también pasa con los MENAs, con los centros de MENAs. No se trata de hacer centros de MENAs. En todo caso, si hay menores extranjeros que nosotros decimos que deberían volver con sus padres a sus países de origen, pero de momento están aquí, pues habrá que procurar la técnica contraria, la técnica de la dispersión, no la técnica del juntarlos, ¿no? Porque eso no favorece la integración. Y luego, si a eso sumas los procesos de aculturación, es decir, el considerar todas las culturas iguales y que ninguna es mejor que otra, pues entonces nos encontramos con lo que está pasando hoy en el Raval y en tantos barrios de España. Y yo digo que sí, que hay culturas que respetan a la mujer, culturas que respetan los derechos humanos y culturas que no. Por tanto, no podemos ponerlas a todas ¿verdad?, en términos de igualdad o paridad una con la otra, ¿no? Hay culturas mejores que otras.
Entonces se trata de que estas otras pues no triunfen, porque si no, pues esas sociedades multiculturales se acaban convirtiendo en sociedades multiconflictivas, que es lo que está pasando pues, en tantos barrios como en Molenbeek en Bélgica, en Saint-Denis en Francia o ahora ya en muchos barrios también de nuestra geografía, ¿no? Como digo, el Raval o tantos otros barrios. Oiga, antes ha dicho, nosotros estamos en la oposición, ¿es difícil hacer de diputado de Vox? Lo digo incluso, no sé si les mantienen todavía el cordón sanitario. Deduzco que sí, le voy a poner otro vídeo. También nos gustaría que nos hiciera alguna mención a qué le ha transmitido el presidente del TSJ de Cataluña, el señor Barrientos, porque dice usted que se ha reunido con él, obviamente es lógico en esta reforma de esta magnitud, pero creo que sería muy bueno que nos transmitiera a ver, en fin, cuál es la expectativa, cuál es la impresión que ha tenido el presidente del TSJ. Y, por cierto, sugiero también a esta comisión, puesto que a nosotros nos tienen puesta una gran mordaza, ¿verdad?, antidemocrática y no nos aprueba ninguna de nuestras solicitudes, que algún grupo se atreva a solicitar pues que comparezca también. También nos gustaría que nos... Sí, de acuerdo, Un momento, sí. hemos tenido un problema técnico cuando decía que no les hacen caso. A ver si lo vuelvo a poner, perdón. También nos gustaría que nos hiciera alguna mención a qué le ha transmitido el presidente del TSJ de Cataluña, el señor Barrientos, porque dice usted que se ha reunido con él, obviamente es lógico en esta reforma de esta magnitud, pero creo que sería muy bueno que nos transmitiera a ver, en fin, cuál es la expectativa, cuál es la impresión que ha tenido el presidente del TSJ. Y, por cierto, sugiero también a esta comisión, puesto que a nosotros nos tienen puesta una gran mordaza, ¿verdad?, antidemocrática y no nos aprueba ninguna de nuestras solicitudes, que algún grupo se atreva a solicitar pues que comparezca también aquí el señor Barrientos, porque creo que su perspectiva... Efectivamente. Bueno, perdón, disculpa, ha habido un problema técnico. No. Pero efectivamente seguimos teniendo esa mordaza. A mí no me gusta el término de cordón sanitario porque parece que al que se lo pone está enfermo. Yo, desde luego, no me considero enfermo ni moral ni físicamente. Entonces, yo hablo siempre de mordaza antidemocrática, que es la que intentan imponernos aquellos que, desde una superioridad, una supuesta superioridad moral, pues procuran que nuestros discursos no puedan oírse en el Parlamento y por eso nos cierran muchas veces el micrófono, ya sea en el Pleno o en comisión, o no nos aprueban ninguna iniciativa. Eso ya pasó la legislatura pasada, en la que, por ejemplo, no se llevó al Pleno, no se debatió ninguna de las proposiciones de ley que tenemos registradas en el Parlamento de Cataluña. Entre otras, por ejemplo, la de los privilegios de los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento, que nos parece absolutamente escandaloso. Entonces, pues esa, por ejemplo, nosotros la hemos ido reclamando muchas veces, pero no hay manera que se apruebe. Sin embargo, se aprueban, ¿verdad?, o van a pleno propuestas de grupos que tienen menos representación electoral que nosotros. En la legislatura anterior, por ejemplo, se vieron y se votaron en el Pleno iniciativas parlamentarias de Ciudadanos o del PP que tenían muchísima menos representación que nosotros, y esta legislatura pues está pasando otro tanto. Es decir, van a ir a Pleno cuestiones de los comunes, cuestiones de Esquerra, perdón, de Esquerra, ¿no?, que tiene más representación que nosotros, pero de la CUP, o en cambio de Vox, que tiene 11 escaños en el Parlamento de Cataluña, pues se bloquean las iniciativas legislativas. Y en esta comisión a la que aludías mediante este vídeo, pues efectivamente nosotros estamos comentando ahí la ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que va a traer grandes cambios y que supone una inversión potente. Y bueno, pues desde luego ahí yo creo que sea muy interesante, además de conocer la postura del conseller, pues conocer la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por cierto es una ley con trampa, como todo lo que hacen los socialistas en el Congreso, que aprueban el decreto ómnibus y te meten el palacete del PNV de Rondón. Pues aquí lo mismo. Aquí es una ley, la Ley Orgánica de la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, tiene una disposición adicional por la cual se transfieren al País Vasco los funcionarios municipales de habilitación nacional, los interventores y los secretarios municipales. Entonces, eso es absolutamente gravísimo, porque eso ya es desmontar el Estado, es eliminar la presencia de cualquier funcionario de habilitación nacional del territorio de una región. Y aquí pues se van dando pasitos. Ahora esto es lo que acaban también de negociar para Cataluña, ¿verdad? En la última esta reunión bilateral que han tenido Generalitat, bilateral entre comillas, que han tenido Generalitat y Estado, pues también lo han negociado para Cataluña. Pero al final, Cataluña y País Vasco pues van a poder elegir o van a poder convocar oposiciones para esas plazas que antes eran de habilitación nacional y que eran una garantía, ¿verdad?, de la presencia del Estado, de la igualdad de todos los de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional. Eso ya ahora no se va a producir, porque al final por 7 votos pues estamos desmontando el Estado y la presencia del Estado y la nación, diría yo, en
determinadas regiones pues a pasos forzados. Y es absolutamente lamentable. Vamos a ir terminando porque la verdad es que no le quería dar tanta cancha, pero han ido saliendo temas, ¿eh? Todo que... Oiga, he de confesarle que a mí lo que me gusta es cuando el Parlamento aprueba, no sé, una declaración institucional a favor del pueblo kurdo, con el cual estoy de acuerdo, o contra Vladimir Putin, que seguro que en el Kremlin tiemblan, ¿no? Pero también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre hemos dicho que nosotros creemos que desde el Parlamento de Cataluña lo que hay que hacer es política a favor de los ciudadanos de Cataluña, ¿no? Porque a veces tienen unas ínfulas de ser salvadores del mundo que creo que son ridículas, ¿eh? Entonces aquí nos dedicamos a aprobar cada pleno, prácticamente cada pleno, pues declaraciones institucionales siempre promovidas muchas veces por partidos de izquierda o por partidos separatistas a favor de realidades tan lejanas, ¿verdad?, a nuestro día a día, y sin embargo los problemas que aquí vivimos cada día pues están absolutamente desatendidos. Cuando uno pide que se haga una declaración institucional pues en fin, a favor de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, ¿verdad?, de la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, pues obviamente pues se bloquea, o tantas otras cuestiones, ¿no? Estaba haciendo memoria de alguna otra que hubiéramos presentado recientemente, pero que eran cosas absolutamente sensatas, ¿no? De algún atentado que hemos vivido y todas esas se han bloqueado. Sin embargo, pues estamos gravemente preocupados pues, por lo que pasa en el Kurdistán o en países tan lejanos, ¿no? Es que a quién se le ocurre presentar cosas sensatas, al Monans mira todavía. Exactamente. De hecho, el señor Sergio Macián, he de decirle que ha dicho que el presidente del TSJC tendría que ser citado en el Parlamento. He de confesar que hemos encontrado que efectivamente fue citado, ¿eh? No puedo decir que lo haya desmentido porque esto, Germà Gordó, consejero de Justicia, debía ser el 2015, o sea que han pasado 10 años, más o menos, ¿no? Lo que pasa suele venir alguna vez cuando tiene que presentar el informe que hace el TSJ anualmente, viene de forma recurrente, una vez al año y tal, que por cierto ahora ya ha cambiado, porque desde hace pocas semanas ya no es el señor Barrientos, sino que ahora es una mujer que ahora sí, es cierto, no recuerdo ahora el nombre, pero ha cambiado, ¿eh? También una magistrada del TSJ. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, pues yo me refería a que una situación o una reforma tan potente que va a afectar a los juzgados de Cataluña, que creemos que eso sí que es un tema para tratar. Menos memoria histórica, menos, ¿verdad?, memoria partidista y sectaria, y más invertir en lo que realmente los catalanes necesitan, que son juzgados y prisiones, ¿eh? Porque las prisiones están absolutamente abandonadas y los juzgados pues en fin, llevan también una carga de trabajo y están absolutamente saturados. Entonces, esas son las cuestiones en que tendría que centrarse un consejero de justicia en Cataluña y no pues en remover el pasado para volver a enfrentar a unos catalanes contra otros, ¿no? Bueno, de hecho, Ramón Espadaler han aprobado la ley de memoria democrática, que es exactamente la misma ley que había hecho Esquerra, y él viene de Unión. Sí, exactamente. Bueno, esa es la última, en este último pleno, pues por ejemplo, debatimos, ¿no?, que se pudiera pues, debatir, es decir, que incorporar, y ahora ya seguirá su trámite parlamentario ordinario, la ley de memoria democrática que han aprobado en Cataluña. Y bueno, es un proyecto de ley que es exactamente el mismo que trajo Esquerra Republicana la pasada legislatura, por esos compromisos que tiene el señor Illa con los partidos que dan soporte al gobierno, entre otros Esquerra. Y bueno, pues yo ya volví a denunciar lo que es una absoluta evidencia, ¿no?, ¿verdad?, que es una ley que pretende revisionista, que pretende fijar la historia a golpe de boletín oficial, que vuelve a señalar a buenos y malos pues en la guerra civil, y que desde luego no mira para el futuro, no mira para la concordia, para la reconciliación, sino que bueno, pues está otra vez con el famoso revisionismo del pasado, que bueno, pues no sé, deben pensar que eso todavía a día de hoy pues les da votos, ¿no? Es absolutamente lamentable, ¿no? Porque desde luego bueno, también es pues, contra el espejo de sus propias contradicciones, porque hay que reconocer que sobre todo en Junts, ¿verdad?, y también en Esquerra Republicana hay muchos de los actuales dirigentes de esos partidos que tuvieron a sus abuelos o a sus padres en el bando nacional. Entonces, desde el propio Puigdemont, ¿verdad?, con Francesc Puigdemont, que fue requeté y que entró en varios municipios de l'Empordà con las tropas de Franco, al abuelo del señor Aragonés,
al abuelo y al bisabuelo de Marta Rovira, en fin, a Toni Comín, el abuelo de Toni Comín, el padre de Lluís Llach, en fin, los muy franquistas Alonso Cuevillas y también uno de sus tíos fue alcalde franquista en Orense. Así que muchos de los, bueno, el 43%, nada más y nada menos que el 43% de los alcaldes franquistas se presentaron a las primeras elecciones democráticas del año 79 con Convergencia y Unió. Es que es muy llamativo, no lo hicieron con Fuerza Nueva ni con Alianza Popular, ¿no? Lo hicieron con Convergencia y Unión. Estos serían los primeros que deberían pensar en no condenar, ¿verdad?, a sus familiares con una ley absolutamente sectaria e improcedente como es la que quieren aprobar. Puigdemont se refiere al abuelo de Puigdemont. No, sí, Cuando ha dicho, entró como Requeté, debía ser el abuelo, ¿no? Sí, Francesc Puigdemont, sí, yo creo que sí, el abuelo, ¿no? Él lo ha contado, que efectivamente se fue de aquí porque, entre otras razones, aquí lo habrían pelado, cosa que era habitual en estos casos. Bueno, lamentablemente. Pero sí, exactamente. El abuelo de Puigdemont, tal Francesc, pues que fue, Requeté y carlista. Bueno, Amer fue zona carlista, como Berga, como Solsona, etcétera, etcétera. Luego feudos independentistas, ¿no? No deja de ser curioso. Sí, absolutamente curioso, sí. Le he puesto una foto para refrescar la memoria de Ramón Espadalén de la Izquierda en su época en Unió, ¿eh? Pero que el Consejo de Justicia me perdone. El otro día el Parlamento publicaba una foto del año 2005, y también con la bancada de Convergencia y Unión. Y es tremendo. En ella se veía, ¿verdad?, a Ramón Espadalé, a Antoni Castellà, no me acuerdo quién más, pero claro, todos, es gente que ha vivido instalada en la política desde hace 20 años, nada más y nada menos. Incluido, por cierto, Josep Rull. Exactamente, este es el que faltaba. Aragonés, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a decir una cosa que seguramente no sabe, pero Toni Castellà era secretario de organización de Unió, que, como sabe perfectamente, en las estructuras clásicas del partido es el que se mueve, no sale en la foto. Esto les tocó luego certificar la defunción de Unión, sobre todo al señor Espadalé. Bueno, él contribuyó, sí, exacto, sobre todo al señor Espadalé. Oiga, déjame, ¿al señor Barrientos lo conoce? Le he tratado poco. He tratado a su jefa de gabinete, Marta, me parece, y que la conocía profesionalmente porque es una persona más cercana a mi edad y bueno, habíamos coincidido, bueno, yo soy letrado de la Administración de Justicia y habíamos coincidido alguna vez en algún acto. Bueno, más que nada, dígale, si tiene la ocasión, dígale, me muero de ganas de tomar un café con él. Café, ¿eh? O sea que... Pero más que nada, sobre todo porque yo creo que uno de los momentos claves del proceso y sobre todo de la justicia fue cuando... Vaya, me ha salido... Perdón, no me interesa, pero bueno, no, tampoco. A ver, perdón, ¿eh? No, ha salido cuando él decidió precisamente eso, que se retirasen los Mossos de la custodia del edificio en los momentos álgidos del proceso y viniese la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, para custodiar el edificio del TSJC, entre otras razones porque los Mossos eran policía judicial, había costado mucho conseguir la confianza de jueces y fiscales para ejercer de policía judicial y, hombre, eso denotaba un poco la escasa confianza del Poder Judicial en los Mossos. Yo creo que fue un momento clave o cumbre, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, él ha sido una persona siempre muy cabal, muy sensata y yo creo que tampoco muy apolítico, pero muy respetuoso con el Estado de Derecho. Muy respetuoso con el Estado de Derecho. Entonces, ojo, porque esto es fuerte. Los sindicatos de prisiones denuncian que cuando tuvo que tomar decisiones pues a veces no fáciles durante en octubre del 17, años posteriores, pues las ha tomado y no le ha temblado el pulso. Entonces, para mí es una persona que me merece todo el respeto profesional. Señor Sergio Macián, vamos a terminar. Le voy a poner el último vídeo, que además usted sabe de qué va. Ojo, porque esto es fuerte. Los sindicatos de prisiones denuncian que la Generalitat organizó el pasado 24 de febrero una formación a los trabajadores penitenciarios para preparar la llegada del Ramadán, impartida por el imán Ahmed Bermejo. ¿Pero sabéis quién es Ahmed Bermejo? Pues atención, es un imán que colabora con Islamic Relief, una ONG con vínculos con hermanos musulmanes, una de las corrientes más radicales dentro del Islam, y que hace tan solo unos meses compartió plató con un influencer yihadista que ha sido detenido hace unos días. ¿Y sabéis por qué? Nada más y nada menos que por difundir propaganda extremista
incluyendo consignas y material audiovisual del Daesh camuflados entre sus publicaciones. Este es el tipo de personas que la Generalitat propone para formar a los funcionarios de prisiones. Por otra parte, ¿en qué cabeza cabe que los funcionarios de prisiones deban recibir esta formación? Es verdad que con esto la Generalitat reconoce una evidencia que solo denuncia Vox, que la mayoría de los presos en las cárceles catalanas son extranjeros y que concretamente de países musulmanes son más del 25%. Pero los funcionarios reclaman más medios y están hartos de las agresiones. 500 solo el año pasado en Cataluña. Y lo que reciben es formación sobre el Ramadán en vez de recibirla sobre autodefensa o defensa personal. Es una vergüenza. Difunde para que todo el mundo se entere. Pues sí, es absolutamente terrorífico lo de que pasa en las prisiones catalanas. Es decir, que es lo que decíamos siempre, ¿no? Es decir, cuando uno llega aquí, cuando uno llega aquí tiene el deber no solo de cumplir la ley, sino de integrarse en la sociedad y en nuestras dinámicas, pues esa obligación ha de ser mayor si cabe cuando no ha infringido la ley y se encuentra en prisión. Por otra que en vez de ellos adaptarse a nuestras costumbres, pues es el sistema judicial y penitenciario el que se tiene que acoplar, ¿verdad?, que adaptar a las suyas, ¿no? Entonces eso ha pasado recientemente con esta formación que el día 24 de febrero se pretendió dar, bueno, se dio a los funcionarios de Brians 2 referente al Ramadán y a preparar el Ramadán. Pero otro día me llamaba un compañero, un funcionario de prisiones, y me decía, oye, te lo digo, pero siempre he guardado el anonimato, ¿no? Pero dices que hasta se ha modificado el horario regimental de los centros penitenciarios para adaptarse al Ramadán. Es que esto es muy fuerte. Es decir, la cena se da en los centros penitenciarios a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde se abre, de las 8 de la noche, 8 de la tarde, de la noche, se abre el comedor para la cena. Pues durante el Ramadán, como pasan muchas horas de ayuno los presos musulmanes, pues se ha modificado el horario penitenciario a las 7 menos cuarto, a las 6:45. O sea, ya pueden entrar en el comedor a las 6:45. ¿Por qué? Porque si no se pasan, son muchas horas de ayuno. Bueno, pues hasta en ese punto, ¿no? Es que tiene que ceder la administración, tenemos que adaptarnos nosotros a las costumbres de los delincuentes extranjeros, que esto es terrorífico, ¿no? Y bueno, lo de este imán, pues llama la atención porque es un imán, Bermejo, con vínculos con Islamic Relief, que es una organización islamista radical con vínculos con hermanos musulmanes, que también tuvo hace poco, ¿verdad? Como decía yo en ese vídeo, pues acudió a una tertulia con un influencer pues musulmán que ha sido detenido por terrorismo yihadista. Es decir, este es el tipo de personas, ¿verdad?, que la Generalitat introduce en nuestros centros penitenciarios, sobre todo para atender a una realidad que creemos que ni siquiera debería ser atendida en esos términos. El que viene aquí es el que se tiene que integrar en nuestra manera de vivir y en nuestras costumbres. Y aquí pues, se come una hora, se cena una hora y se come lo que haya y lo que toque. Y vamos, nos parece un poquito absolutamente fuera de lugar, ¿verdad?, que la administración sea la que tiene que adaptarse a las exigencias de esos condenados, de esos presos extranjeros, de esos delincuentes, ¿no? Es el mundo al revés. Pues señor Sergio Macián, no le molesto más, entre otras razones, porque llevamos más de una hora. Muchas Muy bien. gracias. Nada, un placer, como siempre.